Muy bien, les voy a contar un secreto. Este video, que se va a terminar llamando algo por el estilo de la ciencia detrás de una supermemoria, en realidad no iba a ser parte de este curso. Y no iba a ser parte de este curso porque la verdad yo creía que no era necesario incluir la ciencia detrás de todas las técnicas que vamos a hablar para poder aprovecharlas al 100%. Y aunque eso técnicamente sí es cierto, me di cuenta, o bueno, caí en cuenta, que este curso al final de cuentas está diseñado para estudiantes de medicina y médicos. Y los estudiantes de medicina y médicos, entre otras cosas, tenemos esta pasión por no solo entender qué son las cosas, sino también cómo funcionan y por qué funcionan. Así pues, teniendo en cuenta eso, decidí incluir este último video que grabé al final, al puro principio del curso, para que de esta forma ustedes no solo se lleven las técnicas y cómo utilizarlas, sino también un poquito de teoría detrás de por qué estas técnicas funcionan en primer lugar. Así pues, para hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es recordar a nuestros viejos amigos, los campeones de memoria. Si los recuerdan, estas son personas que, como yo les decía en el tráiler, tienen la capacidad de memorizar cientos de números al derecho y al revés, y un montón de barajas de naipes y nombres de extraños y un montón de cosas que a nosotros nos parece casi que imposibles. Bueno, como mencionamos en el tráiler, estas personas son bastante interesantes, no solo porque son capaces de memorizar un montón de información increíble, sino porque cada vez que uno les pregunta, ellos suelen responder que su memoria naturalmente no es que fuera muy buena, ¿cierto? Y que al parecer la magia detrás de su capacidad sobrenatural está en las técnicas que utilizan para recordar. Y lo más chistoso aquí es que cada vez que los científicos se han puesto a estudiar estas personas, estos campeones de memoria, se han dado cuenta que al parecer están diciendo la verdad, que genuinamente ellos no tienen ni coeficientes intelectuales más altos, ni cerebros más grandes, ni capacidades como naturales innatas, súper talentosas, no, nada por el estilo. Tienen simplemente un entrenamiento bastante dedicado en una serie de técnicas que parecen tener como todo el secreto. De hecho, han habido unos experimentos súper interesantes donde cogen a un grupo de estudiantes, les enseñan estas técnicas y luego los ponen a practicar por una serie de semanas. Y lo que se han dado cuenta es que cuando practican de forma consistente estas técnicas por unas semanas, logran multiplicar su memoria por un 800%. Entonces, logran pasar, por ejemplo, de memorizar 5 a 10 dígitos a 80 dígitos a voluntad. Entonces esto creo que son como muestras, evidencia de que precisamente la magia detrás de una supermemoria no está en habilidad natural innata, sino está en el uso y en la práctica de una serie de técnicas que ya se han demostrado que funcionan. Pero entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ok, listo, pero entonces, ¿cuáles son estas técnicas fantásticas, ¿cierto? Y la respuesta es que hay un montón, ¿cierto? Hay un montón de técnicas distintas y hay técnicas diferentes para memorizar diferentes tipos de información, y precisamente por eso que hay varias lecciones, varios videos en este curso hablando de cada técnica puntual. Sin embargo, si uno da un paso hacia atrás y uno analiza de manera objetiva la literatura científica, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todas estas técnicas, que de primera se pueden parecer bastante distintas, comparten un mismo principio o parten de un mismo principio, y ese principio la literatura lo ha llamado Self-Generated Retrieval Cues, o lo que vendría traduciéndose al español como señales o pistas de recuperación autogeneradas. Ahora bien, es bastante probable que ustedes nunca hayan escuchado ese término. Sin embargo, estoy seguro que sí lo han experimentado. La forma en la que la mayoría de las personas experimentan una pista de recuperación en acción es básicamente cuando van ahí por la vida, en la calle o en algún espacio y ven o escuchan algo, ¿cierto? Eso puede ser una palabra, un letrero, una canción, una imagen, una voz, sea lo que sea. Una vez experimentan sus sentidos ese estímulo, su mente automáticamente trae conciencia un recuerdo. Y de nuevo, estoy seguro que esto les ha pasado. Uno solo tiene que echar cabeza. Uno dice, ay, sí, esa vez yo vi esta cosa y me acordó esto que me pasó hace 3 años, me acordó esto que me pasó con esta persona, me acordó esta otra cosa donde hice el bochorno. Como esto le pasa todo el tiempo. Bueno, cuando eso sucede, ese estímulo que dispara o que invita a la mente a recordar la memoria, eso es lo que se llama una pista de recuperación. Es un estímulo que hace recordar una memoria. Y no sé si les ha pasado a ustedes personalmente, pero según la literatura científica, estas pistas de recuperación a veces pueden ser tan potentes que hacen recordar memorias de las cuales no se ha pensado ni repasado en años o incluso décadas. Y a mí, por ejemplo, me pasa esto bastante con la música. Yo puedo pasar, por ejemplo, 5 años, fácilmente 5 años sin escuchar una sola vez o repasar una sola vez la letra de una canción que me sé. Pero si llegan y me ponen el beat, ¿cierto? El ritmo de esa canción, en un segundo mi mente comienza a recordar automáticamente la letra de esa canción. De pronto no perfectamente, pero bastante cerca.
Bueno, en ese caso el ritmo, el beat, es precisamente la pista de recuperación que le ayuda a mi mente a recordar la información, que en este caso es la letra de la canción. Y ejemplos como esto hay muchísimos. Por ejemplo, las historias son en sí mismas una pista de recuperación. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al cine de una película de Marvel, uno automáticamente viendo la película comienza a recordar un montón de personajes de películas pasadas o un montón de detalles de cosas previas, o mucha gente, por ejemplo, leyendo los libros de Harry Potter, recuerda un montón de información que no se esfuerza en recordar y no necesariamente repasa de forma continua con flashcards, pero que aún así recuerda. Y eso es precisamente porque en ese caso la trama, la historia actúa como una pista de recuperación. Y esto es bastante interesante si uno lo considera por unos minutos, porque por un lado nosotros tenemos esta noción de que nuestra memoria es débil y limitada y que nosotros, por ejemplo, estudiamos, no sé, el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs lo estudiamos y a las 2 semanas no nos acordamos ni de papa. Pero por el otro lado tenemos esta capacidad como extraña de la memoria, de aprender un par de cosas, ni siquiera repasarlas y recordarlo a la perfección incluso media década después. Entonces, como que no cuadra, ¿cierto? Como que por un lado es débil, por el otro es fuerte. Bueno, según la ciencia, esto no es ninguna contradicción. Es simplemente una evidencia de uno de los principios más importantes de la neurociencia, que dice que nuestra memoria no es ni fuerte ni débil, sino lo que es selectiva. Esto es precisamente lo que explica por qué recordamos algunas cosas como películas, libros, canciones con tanta facilidad y nos cuesta recordar otras cosas tanto, porque precisamente esta información que recordamos fácilmente está enlazada a fuertes pistas de recuperación, mientras que esta información que se nos olvida está enlazada a débiles pistas de recuperación. Entonces, con eso dicho, lo único que hacen los campeones de memoria es, en primer lugar, aprender qué es lo que hace que una pista de recuperación sea fuerte o débil, ¿cierto? Ellos entienden exactamente la ciencia detrás de eso, y después ellos aprenden el arte de enlazar información, enlazar los datos que tienen que memorizar a fuertes pistas de recuperación. Vuelven al proceso consciente, son capaces de coger esa información, asignarle una fuerte pista de recuperación, luego simplemente se concentran en esa pista y esa pista, cuando piensan en ella, automáticamente les devuelve o les permite reacceder a toda la información completa. Eso es todo. Ahora bien, si esto que yo les acabo de contar sonó como medio esotérico, medio extraño y no tuvo como mucho sentido, no se preocupen, eso es normal, porque al final de cuentas esta sí es una manera muy distinta de aprender, de memorizar información, que la mayoría de las personas no están acostumbradas a utilizarla. Pero no se preocupen, a lo largo del curso tendremos varios ejemplos, varios talleres, varios como opciones de poner las manos a la obra para que ustedes mismos se den cuenta cómo es que funcionan exactamente estas técnicas. ¿Listo? Sin embargo, para entender un poquitico mejor el tema de las pistas de recuperación, los invito a que vean el siguiente video donde les comparto una analogía muy pequeña que creo que va a permitir comprender un poquito mejor cómo es que deberíamos pensar sobre las pistas de recuperación y cómo ellas nos pueden ayudar a recordar realmente la información. Entonces, nos vemos en el próximo video.